El cable coaxial es un tipo de cable que se utiliza para el transporte de señales eléctricas de alta frecuencia. Estos tipos de cable están compuestos por cuatro partes. La más interna, o núcleo, está compuesta por uno o varios cables, normalmente de cobre o otro tipo de material conductor. Luego, están recubiertos por una parte aislante denominada dieléctrico, que este separa el núcleo de lo que podemos denominar como la malla. La malla es otro material conductor situado por encima del dieléctrico que se caracteriza por servir como toma tierra y retorno de la electricidad. Y por último, encontraríamos un material plástico que recubre todos los otros materiales que sirve como aislante y protector físico. Se clasifican según el diámetro del núcleo, la cantidad de cables utilizado y el material que lo compone. Normalmente son utilizados en redes urbanas de televisión por cable, entre emisores y una antena, entre líneas de distribución de señal de vídeo, redes Ethernet, redes telefónicas interurbanas y cables de transmisión submarinos. Las ventajas de este tipo de cables son su bajo coste, su facilidad de instalación, pueden mantener bandas anchas de hasta 10 megas y pueden transmitir hasta 10 kilómetros. Las desventajas son que transmiten una señal simple en HDX, es un medio pasivo, utiliza conectores especiales, poca inmunidad a los ruidos y además el ancho de banda puede transportar solo el 40% para ser estable. El cable UTP o de par trenzado es el cable más común utilizado para instalaciones de redes. Este cable se caracteriza por estar formado por pares de cables trenzados que sirven para transmitir la información y además los aíslan de perturbaciones exteriores. También encontramos el cable STP o de par trenzado blindado. Este tipo de cable no es tan utilizado como el UTP, pero sirve para instalaciones que necesitan mucha más protección ante las perturbaciones exteriores. Las similitudes de componentes de estos dos cables se encuentran en los pares de cables de su interior y en la vaina protectora externa que les protege de daño físico. Y las diferencias, en el caso del cable STP, se encuentra que tiene una segunda capa de protección y además una malla de aluminio interna que le sirve como toma tierra. El cable UTP normalmente se clasifica por la cantidad de pares y además por la cantidad de trenzas de estos pares. Estos tipos de cables son utilizados en sistemas de redes Ethernet, sistemas de circuito cerrado de televisión, redes Token Ring, redes 10 base T, redes telefónicas, EtherSound y controladores de luz DMX. Las diferencias principales entre el cable UTP y el cable STP serían que en el caso del primero no está blindado y en el caso del segundo sí que se encuentra blindado. También, en el caso del UTP, es de menor coste que el STP. También tiene menor peso y menor rigidez. En el caso de la impedancia, el cable UTP tiene una resistencia de 100 ohmios. En cambio, el cable STP tiene una impedancia de 150 ohmios. También encontramos diferencias en los conectores que utilizan. En el caso del UTP, utiliza conectores RG45 y el cable STP conectores RG49. También, en el caso de la toma tierra, tienen diferencias. El UTP no utiliza. En cambio, el STP sí que utiliza toma tierra y además es importante para su conexión.
También el caso del UTP tiene poca inmunidad al ruido. En cambio, el STP, al estar protegido, tiene mucha más inmunidad. Y por último, encontramos que el UTP tiene baja inmunidad a la diafonía o crosstalk. En cambio, el STP, gracias a su protección, tiene alta inmunidad a este tipo de efecto. Los cables de fibra óptica son otro tipo de cable utilizado para el transporte de datos y telecomunicaciones. Se caracterizan por tener un hilo interior transparente que gracias a él se transporta la información a partir de impulsos de luz. Estos tipos de cables están formados por tres partes. La más interna se denomina núcleo y es un componente transparente por donde se transmite la luz. Luego, encima de este, encontramos un revestimiento que lo que hace es aislar esta luz para que pueda ser transmitida a grandes distancias. Y por último, encontramos un material plástico que lo recubre, que lo protege de daño físico. Se clasifican en dos modelos. El primero es el cable multimodo. Este se caracteriza por tener un núcleo más ancho y la emisión de la luz se hace a partir de luces LED. Estos cables son los más utilizados, ya que sus conexiones son sencillas y el coste es barato. En otro lugar encontramos los cables monomodo. Estos tipos de cables se caracterizan por tener una sola fibra en el núcleo interior. Esta fibra se utiliza para la transmisión de datos a larga distancia y el emisor utilizado normalmente son láseres. Estos tipos de cable se utilizan para las comunicaciones, en sensores y en iluminación. Las principales ventajas son que permiten un flujo elevado de datos. Tienen inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético. No producen interferencias. Son resistentes al calor, frío y corrosión y permiten una gran seguridad. Pero las desventajas son que son cables bastante frágiles. Los transmisores y los receptores son bastante costosos. Son complicados de manipular, no pueden transmitir electricidad y no existen memorias ópticas. El espectro electromagnético es una forma de clasificación para las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas se caracterizan por tener una frecuencia en hercios determinada y una longitud de onda en metros también determinada. En este gráfico podemos visualizar los tres modelos de cable mencionados anteriormente y la frecuencia de onda utilizada para transmitir sus datos. El cableado directo es aquel donde los conectores de los extremos del cable son iguales. Normalmente se utiliza para dispositivos que utilizan diferentes capas del modelo OSI o TCP/IP. El cableado cruzado es aquel que en los conectores de los extremos del cable se utilizan diferentes normas de conexión. En un extremo se puede utilizar la norma T568A y en el otro extremo la norma
T56-8B. Se utilizan para dispositivos que funcionan en la misma capa del modelo OSI y TCP/IP. El cableado de consola se utiliza para conectar ordenadores con routers. Las conexiones de estos tipos de cables se cruzan en cada extremo de este. La atenuación es la pérdida de potencia de señal sufrida por la misma al transmitir por cualquier medio de transmisión. La atenuación no suele expresarse como diferencia de potencial, sino en unidades logarítmicas como el decibelio, de manejo más cómodo a la hora de efectuar cálculos. La distorsión de retardo es producida cuando los datos son transmitidos por diferentes frecuencias que llegan a los receptores en diferentes tiempos. El ruido es toda aquella señal que se inserta entre el emisor y el receptor de una señal. Hay diferentes tipos de ruido, como ruido térmico, causado por la agitación térmica de los electrones dentro del conductor, el ruido de intermodulación, cuando distintas frecuencias comparten el mismo medio de transporte, la diafonía, que se produce cuando hay un acoplamiento entre las líneas que transportan las señales, y el ruido impulsivo, que se trata de pulsos discontinuos de poca duración y de gran amplitud que afectan a las señales. La capacidad del canal es la velocidad a la que se puede transmitir los datos en un canal de comunicación determinado. Se caracteriza por la velocidad y el ancho de banda. El eco consiste en la aparición de una señal igual a la transmitida, un poco atenuada y retrasada en el tiempo.